a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa Guías de Yucatán. Hoy nuestro amigo y compañero Francisco González, que es el titular de este programa, pues no pudo asistir, tuvo un contratiempo, le tocó trabajar después de varios meses, pero pues aquí estoy yo cubriéndolo para continuar con nuestro programa. El tema del día de hoy es arqueólogos y guías de turistas, y tenemos como invitado especial al arqueólogo Gabriel Ángel Eguán Canul. Bienvenido, arqueólogo. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Seguramente muchos de nuestros colegas guías que nos están viendo pues ya lo conocen o lo identifican muy bien, pero pues hay otras personas que no, o el público en general quizás no lo conoce, por lo cual pues voy a dar una breve reseña o resumen de toda su trayectoria para que lo conozcan un poquito más antes de entrar al tema que nos compete el día de hoy. El arqueólogo Gabriel se gradúa en 1985 en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de de Yucatán, de acá de la ciudad. Posteriormente, pues toma varios cursos, talleres, seminarios, diplomados, que están avalados por el INAH, por la UADY, por el Colegio de Antropólogos, etcétera, etcétera. También participa en muchos trabajos de investigación o de campo en sitios arqueológicos de acá de Yucatán, algunos también de Campeche, entre ellos, por ejemplo, en Esná, aquí en Yucatán, en Uxmal, en Ekbalán, en Sayil, en Oxquintoc, en Chichén Itzá, y entre otros, ¿no? También ha sido docente, ha dado muchas ponencias, muchas conferencias, ha participado en Guatemala en simposios de investigación, algunos congresos también, así es que pues es bastante largo el currículum o la trayectoria de nuestro invitado, pero esta es una breve reseña, ¿sí? Pues bienvenido, arqueólogo. El tema de hoy es la relación entre los arqueólogos y los guías de turistas. Es muy estrecha, obviamente, porque pues la arqueología para nosotros es una de las ciencias que más nos interesa, nos atrae y nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo como guía de turistas. Sin embargo, entre el grupo de guías o el gremio, como a veces solemos llamarlo, hay muchas preguntas de qué podemos hacer o cómo actuar en ciertas circunstancias dentro de un sitio arqueológico. Por ejemplo, ¿qué tanta autoridad pudiera tener un guía de turistas si cuando está trabajando en un sitio arqueológico sucede alguna situación o alguna falta a las reglas que se establecen de cómo participar o cómo visitar un sitio arqueológico, ¿no? ¿Qué nos puede usted comentar? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo y les agradezco mucho la invitación a la Cooperativa de Guías Especializadas de Turismo, especialmente pues a Francisco y a ustedes. Pues más bien no podríamos hablar tanto de una autoridad porque todas las zonas arqueológicas y los museos, así como todo el patrimonio arqueológico y paleontológico de México, está regido bajo la Ley Federal de Monumentos Históricos, ¿sí?, nacionales, desde 1973, con modificaciones en otros años que se le han anexado bastantes modificaciones. La autoridad ahí es el custodio, ¿sí? El custodio es el primer contacto que ustedes tienen dentro de la zona arqueológica. Después del custodio se encuentran las autoridades superiores a ellos, coordinadores, jefes de seguridad y, por supuesto, el director del sitio arqueológico, cuando el sitio arqueológico tiene director, porque no todos tienen. Sabemos que los sitios grandes son los que generalmente tienen los directores. Por eso les decía, no es que ustedes pudieran tener la autoridad, pero
sí tienen ustedes la capacidad, por decir, civil o moral, de llamarle la atención a cualquier persona, aunque no sea del grupo que ustedes están dirigiendo o guiando, de llamarle la atención si ven que está cometiendo algún acto ilícito, ¿no? Dentro de la zona, brincarse una barda, rayar un edificio, pintarlo, arrojarle piedras, incluso hasta arrojar piedras a los árboles y todo, porque dentro de la zona arqueológica la protección es integral. Son los monumentos y el paisaje, ¿sí? O sea, todo lo ecológico, ¿sí? Los animales, los iguanos, hay gente que en Chiché, por ejemplo, hay muchas iguanas, le empiezan a tirar las iguanas y todo eso. Entonces, ustedes sí tienen esta autoridad civil, moral, de llamar la atención. Cuando el turista obviamente no les haga caso, acudir enseguida a un custodio, ¿sí? Y el custodio, pues ya, él puede, por ejemplo, saltar la barda y invitar al turista a actuar. Y actuar, ¿no? Ya tomar un acto, pues ya más, por decirlo, legal, ¿no? Entonces, claro. Pero ustedes tienen todo el derecho, como servidores públicos, como lo somos también nosotros, los arqueólogos y los custodios, de poder llamarle la atención a cualquier persona que esté cometiendo una falta dentro de la zona. Porque al entrar a la zona, además, hay un reglamento que está ahí impreso en las ventanillas de pago, y ellos tienen el deber de leerlo, ¿sí? Y todos los turistas, además, sobre todo si van acompañados de algún conductor o los manda alguna agencia, aunque los manden a veces sin guía, porque me ha pasado, alguna vez me pasó en Chiché que había grupos sin guía, pero en la agencia ya les debieron decir cuáles son los reglamentos que hay en México para la entrada a una zona arqueológica. ¿Sí? Y todas las zonas deben tener el reglamento impreso en sus entradas. O al menos el custodio, la entrada o el de los boletos, muchas veces ellos les dicen a las personas, cuando van, por ejemplo, sin guías de turistas, les dicen más o menos las más básicas, ¿no? No introducir alimentos, no subirse a los monumentos, respetar las vallas, no fumar, ahora no fumar, eso se estableció como en los 90s, creo, porque yo estaba ahí cuando se implementó, pues no fumar y no tomar fotos de flash en los lugares donde hay pinturas, y no tocar las esculturas, ni subirse a ellas. Que son las básicas, sí, que serían como las básicas, ¿no? Sí, precisamente porque pues sabemos que cuando nosotros estamos trabajando de cierta forma al grupo de turistas que tenemos a nuestro cargo, pues hacemos todas esas recomendaciones y de cierta forma está, podríamos decir, controlado, pero muchas veces sucede con el que no lleva guía y algunos de nuestros compañeros se sienten como que en duda si llamarle la atención o no al visitante, porque pues precisamente no sabemos si tenemos quizás el derecho como mexicano, y más como guía de turistas o como prestador de servicios, pero no sabemos si hasta cierto punto es válido o no. Claro, ahorita ya nos los está aclarando y pues con mayor razón vamos a tomar cartas en el asunto cuando suceda, ¿no? Ok, entonces está muy claro que nuestro primer contacto para pedir ayuda o para poder llevar a cabo ese tipo de reglamentaciones dentro de un sitio turístico, el primero es el custodio más cercano que tengamos ahí, pues valga la redundancia, cerca de nosotros, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Ya que se le da o se le reporta a un custodio, ya toma él, o sea, deslindamos, por así decirlo, la responsabilidad o la aplicación de la norma directamente en el custodio y nosotros podemos continuar, o qué más sigue después de eso. Sí, una vez que ustedes localizan ya al custodio, él debe encargarse precisamente de actuar, ¿no? Ya directamente, porque él pues tiene la autoridad. Por ejemplo, si la persona brincó la valla, pues de brincarla también, y muchas gentes, últimamente pasó un incidente de la que se subió al castillo,
y desafortunadamente no había ni un custodio cerca, que eso ha sido muy criticado. O sea, sí, por la cuestión ahorita de la pandemia también se ha reducido un tanto el número de vigilantes que hay, o de custodios, de los compañeros custodios que están en la zona, porque algunos de ellos pues tienen el problema que tienen alguna enfermedad de estas que les impide ir. Sin embargo, se ha estado cumpliendo con la labor, y el hecho, que esa es una de las cosas que creo que al público se le debe siempre aclarar, el hecho de que no haya un custodio, porque yo estuve leyendo muchas cosas en Facebook y en otros medios que le achacaban la culpa directamente al custodio del instituto. No, señores, no tiene que haber un custodio para respetar las reglas. Hay una barda, y junto a la barda, ahí frente a la escalera del castillo, aparte hay un letrero que dice no traspasar. Sí. Eso ya es civilidad. Nosotros como ciudadanos, sobre todo si somos mexicanos, tenemos que respetar nuestro patrimonio, porque es algo que nos debe durar para más generaciones, y es además como dicen ustedes, es un medio de trabajo, ¿sí? Sí, para mucha gente, entonces por eso nos interesa conservarlo, ¿sí? Porque esto le da trabajo a mucha gente, tanto en la zona e incluso fuera de la zona de Yucatán. Sí, al destino. Entonces no tiene que haber una valla. Entonces es lo que mucha gente no entiende. Yo ando en el centro de la ciudad de Mérida, y no por ser mexicano, pagar mis impuestos, puedo pintorrotear la catedral, o subirme a la cruz que está a un lado en el atrio, ¿sí? Porque es un monumento. O sea, yo sé que no lo debo hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, el civismo, ¿sí? Y ser buenos ciudadanos y no cometer estos actos. O sea, si el monumento está protegido por una valla, se dan instrucciones a la entrada, los guías les dan las instrucciones y demás, entonces quiere decir que se protege esto por algo, ¿no? Por algo más grande, ¿sí? Que el simple hecho de subirse y tomarnos la foto. Tomarse la foto nada más. Sí, hace muchos años se podía subir uno al castillo. Desafortunadamente, a partir de los casi finales de los 90, fue tal el aceleramiento de las visitas, ¿sí? Que la carga de visita del sitio pues se vio rebasada, ¿sí? Entonces, hubo muchos accidentes. Yo estuve ahí y en un año tuvimos más de 6 caídas de gente de las escalinatas del castillo, porque la piedra se va erosionando con nuestros zapatos, ¿sí? Se hace muy resbalosa las piedras, y sí se les puede dar un mantenimiento, pero la piedra se va desgastando de por sí. Por más habría que hacer el mantenimiento pues muy continuo, ¿sí? Y tampoco podemos estar raspando la piedra porque estamos deteriorando también el edificio. El mismo mantenimiento arqueológico es a veces una pequeña causa de deterioro, ¿sí? Por conservar a veces nosotros... Se deteriora más, se pudiera deteriorar más. Influimos, por decir, sí, en cierto deterioro. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, la subestructura del castillo está cerrada. El hecho de que esté cerrada es para conservarla. Porque había mucha humedad, y por la transpiración de la gente que subía, había daños en la pintura del chamol, del jaguar, ¿sí? En los estucos que hay en el interior del templo. Y aún cerrada, esos daños también, sigue habiendo daños de humedad, ¿sí? Porque al final de cuentas, tomemos en cuenta que es un edificio de piedra, absorbe humedad por todas partes cuando el clima no ayuda mucho. Y sí se le da mantenimiento. Mientras más cerrado lo tengamos, hay menos posibilidades de que se dañe, que se deteriore, ¿sí? Y además se le puede controlar esa humedad. De hecho, en los años que yo estuve trabajando ahí, los restauradores, y hasta la fecha, yo sé, porque conozco a la restauradora que está a cargo de Chichén, siguen monitoreando tanto ahí en la estructura del castillo como en Guerreros y en Mesas, que hay columnas pintadas. Ahí tienen aparatos electrónicos colocados y hay un monitoreo constante, mensual, se revisa y se hace una estadística de cuestiones de humedad, hongos y demás, ¿sí? Para ayudar a un menor deterioro. Sí, la conservación. Oiga, arqueólogo, ahorita que menciona eso de, pues, toda esta situación a consecuencia de la pandemia, una de las
digamos, modificaciones que ha tenido el acceso con los guías de turistas es reducir a grupos más chicos. Ahorita tenemos autorizado por el INAH, obviamente, entrar nosotros como guías con máximo 9 personas. Y nosotros somos 10. Es un grupito máximo de 10 personas, incluidos nosotros. ¿Qué sucede si, o qué, qué sucedería si un guía entrara con 10, 11 personas, además de él, ¿no? Obviamente, que no respetara esta regla, que pasara con una, con 2 personas más, ya no digo si pasa con 20, ¿no? Obviamente está violando la regla que nosotros mismos utilizamos pues para poder desempeñar nuestro trabajo. Pero ¿qué es lo que se aplica o cómo actuar ante...? Porque a veces las agencias de viajes, sobre todo las que están en el extranjero, que no saben estas nuevas modificaciones que se han hecho en el país, pues siguen pensando que estamos trabajando, pero como lo hacíamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Y nosotros que estamos acá, pues sabemos que no se puede. Pero ¿qué sucedería si hay un guía que no respeta eso o que se arriesga y dice, bueno, pues entro con uno más? ¿Qué sucede? ¿Hay control, hay vigilancia en los sitios arqueológicos que nos puedan decir hasta aquí entras tú con tus 9 y los demás se quedan? ¿O qué hacer? ¿Qué nos sugiere usted? Pues yo creo que control sí debería haber, ¿sí? No sé, al menos los compañeros con los que tengo contacto de Chichén, sobre todo con los custodios ahora, no han informado de alguna situación de estas que se esté sobrepasando, ¿no? La entrada. La han respetado. De grupos, se ha estado respetando. Obviamente, en el momento que suceda, como dices tú, pues es como cualquier regla ahorita de la zona arqueológica, ¿no? Hay que respetarla. Sí, se viola. Y pues sí, les tendrían, la primera, en la pregunta anterior, una penalidad. ¿En qué procede cuando el custodio ya se hace cargo? Pues en esto, por ejemplo, la primera situación, si la falta que comete el turista no es tan grave, por decir, lo pescaron empezando a brincar la barda, pero no llegó a subir al monumento, se le hace una advertencia y se le deja continuar con el paseo, con la advertencia de que si lo vuelve a hacer, entonces ya va a haber otras consecuencias. En este caso, pues sería lo mismo, indicarle al guía o conductor que esté con el grupo y decirle, mira, tus 2 personas, pues ve cómo las anexas con otro guía. Generalmente ustedes manejan alguna cuestión de guías adjuntos o algo con los guías que están en sitio, ¿sí? Que eso pues ahorita hasta vendría muy bien porque pues el trabajo sabemos que ha disminuido. Sí, se reparte. Sí, y entonces pues ayudar a otro guía de turistas a que tenga, pues aunque sea un grupo de 5 personas y todo, pues estaría excelente además. Sí, el custodio invitaría a eso. Si la falta es grave, por ejemplo, como la que cometió este señor, de subirse en todo el castillo, de rayar una estructura y todo, sí se procede a retirarlo del sitio. El custodio debe llamar a alguien ya superior a él de seguridad. Para el de seguridad junto con el custodio deben acompañarlo. Sin embargo, por ejemplo, a mí me tocó muchas veces estando ahí en el mero sitio de Chichén y en Uxmal también, que hay personas que no se quieren salir ni así, porque dicen que ya pagaron su boleto. Es una de las primeras cosas que siempre nos dicen. Yo ya pagué y entonces yo tengo derecho. Sí, tú ya pagaste, tienes derecho a hacer tu visita. Pero en el momento que rompes una regla, es como en la ciudad, les digo, si tú te vuelas un alto y la policía te ve, te multa. Claro, ¿sí? Pierde el derecho. Te ponen una sanción. Pues en el sitio arqueológico, en el momento que tú haces un acto ya de vandalismo, ¿sí? Que se puede considerar de esta forma, pintar, rayar, tirar una piedra, alguna escultura, pararse sobre una escultura, que mucha gente lo hacía antes, de las cabezas de serpiente, o subirte al edificio, entonces ya es una falta grave, que sí es perder tu derecho a continuar tu visita. En ocasiones, la gente se ha puesto agresiva. A mí me ha tocado, o me tocó en muchas ocasiones, gente agresiva, y eso es de todas partes del mundo. No. Mucha gente le echa la culpa a nuestro turismo y no es cierto, eso en todos lados. Hay gente que quiere hacer esto, ¿sí? Que es
que vienen con la idea de desapagué y puedo hacer lo que yo quiera dentro de la zona arqueológica, ¿sí? Entonces, el encargado de la seguridad puede llamar a la policía municipal o estatal, como en el caso de Chichén, que sí hay policía estatal, para que custodien al individuo que haya cometido la falta, porque la policía estatal no puede entrar a la zona sin el permiso de la seguridad o de la dirección del sitio, porque recordemos que es una zona federal. Claro. Sí, pero dentro del mismo reglamento de la ley federal, estos órganos municipales, policiales, municipales o estatales son coadyuvantes para cumplir la ley dentro de la zona federal. En este caso, pues una zona arqueológica. ¿Sí? Claro, sí. Ese es el último de los casos, ¿no? Que sea grave la falta. Entonces se hace esa cuestión. Generalmente, pues todo se trata de que sea pacífico, una llamada de atención, invitación a que no se vuelva a cometer el acto durante la visita, y si la gente lo entendió, pues continúa su paseo normal, claro, grupo, sin ningún inconveniente. Familia, sin ningún inconveniente, sí. Claro, pues qué bueno que nos aclara todas estas dudas, porque pues parte de nuestra responsabilidad también es que la visita para todos pues sea sin afectar el patrimonio y sin afectar a los demás, ¿no? Obviamente. Oiga, arqueólogo, a ver, platíquenos un poquito más, así ya a fondo, de todas sus experiencias ya de campo, de sus trabajos de investigación, de excavación, restauración, etcétera, en los diferentes sitios. Sabemos que en Chichén Itzá usted estuvo una larga temporada y que además ha trabajado con otros arqueólogos que también han sido maestros de nosotros, y bueno, de muchos, pero platíquenos un poquito más de sus experiencias en los sitios, no sé, de Xcambó, por ejemplo, del mismo Chichén Itzá que usted menciona ahorita. Pues el lugar donde he trabajado más años, porque era un proyecto de investigación pues largo y bien establecido, que lo diría ya fallecido el doctor Peter Schmidt, que muchos de ustedes lo conocieron, siempre andaba ahí en la plaza y todo, paseando de Chichén, siempre estaba muy pendiente de todo, pues realmente fue una satisfacción para mí muy grande trabajar en Chichén Itzá. Yo había trabajado en Chichén Itzá en la restauración de la columnata, la parte sería sur de la columnata de las 1000 columnas, donde restauró la Carnegie, que es la entrada del paso hacia el mercado. Sí. Yo terminé de restaurar esa parte, porque Carnegie solo restaura la parte que le corresponde como al templo de guerreros. Entonces yo termino de restaurar toda la columnata. Eso fue en 1990, fue mi primer trabajo en Chichén, con el arqueólogo Agustín Peña. Mi primer trabajo de restauración, además monumental, con excavación y restauración monumental. Y a raíz de eso, pues me empezó a interesar también mucho Chichén. Obviamente en esos años, pues no habían proyectos como muy continuos. Claro. Pues íbamos donde había proyectos y donde el instituto tenía proyectos arqueológicos. Sí, entre ese inter y el 1996 yo regreso a Chichén. Sin embargo, estuve colaborando mucho tiempo con Peter Schmidt, que fue siempre desde los años 70. Él fue el encargado del sitio, ¿no? El arqueólogo del sitio, él era el arqueólogo de cabecera. En diversos rescatitos, lo que le llamamos rescates arqueológicos, tanto en Pisté y en alrededores de Chichén Itzá, hasta que luego se conformó el equipo de arqueología, y yo ya empiezo a trabajar con él, más o menos en el 96, fines del 96. Estuve yo en Xcambó desde el 95 fines del 97, hasta fines del 97. Y pues me integro ya al equipo haciendo pues igual trabajos de todo tipo arqueológico, tanto levantamientos topográficos, arquitectónicos, que hay muchas áreas de Chichén que aún hasta la fecha no han sido pues hechos, todos estos planos no han sido trabajadas. Generalmente nosotros tenemos el concepto, bueno, la gente en general tiene el concepto de que Chichén es el área que se visita. Sí, pero hay mucha parte que todavía no. Una pequeña parte de Chichén. Sí, incluso
Sí, dicen muchos, es que es el centro de Chichén. Sí, es el centro de Chichén en una época, pero el centro, por decir, administrativo, cívico, religioso de Chichén fue cambiando en muchas épocas. De hecho, las excavaciones que luego, posteriormente, después de los 90, ya en los años 2000, empezamos con el doctor Schmidt en el grupo de serie inicial, era para eso. Y esa parte también fue parte importante del sitio, mucho antes que el castillo. ¿Sí? En sí, Chichén Itzá, hasta 2007, 2008, nosotros teníamos un registro de edificios o de estructuras, ya sean con área habitacional e incluso SACBES, de más de 25 kilómetros a la redonda de Chichén. ¿Sí? Entonces, eso es lo que abarca la ciudad. O sea, llega hasta Pisté, Ixcalapó, casi hasta los pueblos, hasta lindando con el poblado de Cagua y demás. ¿Sí? Realmente el sitio es un sitio es una ciudad muy grande. Y muy fue muy grande, claro. Sí. Entonces, lo que vemos apenas es una, ¿qué sería? Yo diría como el 10%, 12% de lo que es el área que nosotros visitamos realmente. Sí. De hecho, nosotros como guías de turistas, pues tenemos la fortuna de que cuando ustedes nos dan clases, a veces, no siempre, pero a veces nos permiten visitar esa parte que está restringida para el público, precisamente para aprender de los trabajos que ustedes han hecho, de los descubrimientos, de las excavaciones, de todo lo que encuentran, ¿no? Y pues es un privilegio porque quizás en toda la trayectoria de guías de turistas, tal vez una vez podemos accesar nada más a esas pequeñas secciones que el público no puede, ¿no? Entonces es bastante satisfactorio poder tener clases con ustedes y aprender de ustedes, ¿no? Y de Ixcambó, arqueólogo, ¿qué nos platicas? En Ixcambó, yo igual llego al proyecto con la arqueóloga Telma Sierra. Ella fue la directora del proyecto en el 95. Estoy ahí en 95, 96 y parte del 97, como lo que le llamamos nosotros jefe de campo, que pues soy el encargado de supervisar el trabajo de los demás arqueólogos. Sí, porque pues ahí el sitio se restauró, por decir casi en su totalidad. Si ustedes lo ven, está restaurado. Son pocos las plataformas, porque son plataformas pequeñas, las que no fueron restauradas. Se restaura todo el centro. Es como cuando vamos ahora, lo que vemos ahora es prácticamente el trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Sí, en Ixcambó hicimos un trabajo integral, al menos durante todos esos años que estuve. Se siguió trabajando hasta el año 2000, 2001, ya con las excavaciones, porque o sea, si pueden checar en internet y buscar Ixcambó, pues van a ver que hubo una gran cantidad de entierros. De hecho, yo al principio en el proyecto estuve, o más bien, la parte fundamental que a mí me tocaba en el proyecto era hacer toda la topografía y todos los planos arquitectónicos, no solo de Ixcambó, sino de los sitios que son vecinos de Ixcambó y que en una época también dependieron de él. ¿Sí? Entonces, desde que yo empiezo el recorrido, empiezan a aparecer los entierros casi a flor de la superficie. Del suelo, sí, prácticamente nosotros limpiábamos para poder ver las huellas de las piedras, para poder hacer nuestro plano arquitectónico, y de repente en esa limpieza nada más de levantar hojas, encontrábamos una parte de un plato con parte de un cráneo o algún hueso, y entonces teníamos que hacer, pues al principio, un rescate arqueológico de la osamenta. ¿Sí? Claro. Es así como luego nos vamos dando cuenta de que se empiezan a hacer las excavaciones ya para restauración y empiezan a aparecer los entierros. Nada más la temporada en la que yo estuve, que fueron 2 años y un poquito más, 2 años y medio, algo así, se habrán excavado 500 osamentas. Sí, es uno de los sitios, al menos en el estado de Yucatán, es uno de los sitios donde se han encontrado más osamentas y bien conservadas. Hay una ventaja del sitio, que el clima del sitio que se crea con del petén y lo salado del agua, la salinidad del suelo, y todo esto endurece los huesos y los conserva bastante bien.
entonces casi son esqueletos completos, y las ofrendas, ahí sí teníamos, a veces incluso era tanta la conservación del hueso que se petrificaban y estaban pegados. Hubo entierros, tuvo que dejarlos porque estaban ya pegados, como pasa en las grutas, por la misma salitre y y se pegaban al suelo, y entonces ya no podíamos rescatarlo. Rescatábamos claro, las piezas. Se pueden romper. Sí, porque se pueden romper, entonces se le tomaban muestras y para análisis posteriores y se volvían a enterrar. Sí, ahí están enterrados, pues muy seguros ya debajo de toda la protegidos. Te digo, y tengo entendido que las excavaciones, después de que yo me quito, te digo, siguieron hasta el 2000 más o menos, ya para la recuperación de todas las osamentas que se pudieran, y creo que llegaron a más de 800, o algo así tengo entendido. Muy bien. Muy bien, muy interesante, arqueólogo. Usted tiene para muchos programas. Esperemos que a futuro nos pueda aceptar más invitaciones. El tiempo claro aquí corre muy rápido, ya estamos casi al límite del tiempo. No sé si usted quiera comentar algo rapidito. ¿Dónde lo podemos encontrar ahora? Bueno, sabemos que está en el Museo Palacio Cantón, pero algún detalle que usted quiera más enfatizar. Pues yo nada más enfatizar que sí, la tarea de ustedes como guías de turista es por decir una ayuda, ¿sí?, a la custodia y a la conservación del sitio, ¿sí? Ustedes son el contacto con el público. Sí, una de las cuestiones que muchas veces perdemos los arqueólogos es eso, el contacto directo con el público. Sí, damos conferencias, vamos a simposios, a congresos y toda esta cuestión, pero siempre estamos hablando con gente especializada, ¿no? Colegas. Sí. Entonces, mucho de lo que nos ha hecho falta trabajar y que estamos en eso, muchos de nosotros, yo desde hace 5 años más o menos trabajo con cuestiones de difusión de la arqueología, ¿no? Estoy tratando de hacer cosas y por eso, pues, una ventaja, pues, como dices, tu trabajo en el museo. Ahorita en el museo en eso colaboro, ¿no? Tanto a nivel, con las escuelas, como a nivel educativo. Soy en el departamento de vinculación y educativo de Palacio Cantón en el museo. Pero, por ejemplo, en los sitios arqueológicos a veces eso es un poco difícil de hacerlo. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes son un contacto, por decir, primario que tienen los turistas y el público en general, ¿sí?, con la zona arqueológica. Y qué bueno que ustedes pues están tomando esos cursos, se han seguido preparando. Yo estaba en contacto con muchos de ustedes y he visto que la cuestión o el trabajo del guía ha evolucionado mucho, ¿sí?, como yo lo conocí al principio cuando era estudiante y hacía mis prácticas en las zonas, cuando la mayoría de los guías inclusive les decían cuestiones espaciales o religiosas, de otro tipo, de otras culturas súper alejadas de nosotros. Sin embargo, ahorita la carrera ha tenido de ustedes una profesionalización increíble, tanto pues, en los niveles arqueológicos, biológicos, ¿sí?, con las zonas naturales y todo esto. Y eso para nosotros pues es ya una gran ayuda, ¿sí?, que ustedes sean parte de toda esta difusión del patrimonio y nos ayuden en esta tarea de conservación que pues ahora se ha tornado bastante difícil, ¿no? Con todo claro, eso de la pandemia y sí, demás. Pues es precisamente otra de nuestras funciones, ¿no? Y pues responsabilidades también, ¿no?, de transmitir lo que ustedes saben al público, porque somos como el intermediario, pero transmitirlo bien, ¿no?, de una forma correcta. Pues muchas gracias, arqueólogo. Esperamos de verdad poder contar con usted a futuro en otros programas. Se nos acaba el tiempo, pero pues fue muy productivo las enseñanzas que hoy nos dio, sobre todo en la cuestión de la reglamentación. Y ya en los próximos, pues a lo mejor profundizamos más en sus trabajos sí, de investigación. ¿Sí? Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes. Hasta luego y a todos nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, gracias.